Bueno, ¿cómo han estado, amigos? Espero que bien. Y ahora vamos a hacer un pozole para la Nochebuena y pasarla en familia. Espero les guste mi receta y si no, ustedes manténganme informado de cómo hacen ustedes su pozole y compartimos recetas. Muchas gracias por escuchar mis videos y espero que tengan una feliz Navidad. Aquí tenemos los ingredientes. Aquí yo tengo pata, pierna y lomo de puerco. Yo le pongo también cabeza o cachete o lengua de puerco, pero no encontré, así es que yo nomás tengo esto y son 7 kilos y medio de carne, una cebolla, son como 2 gramos de laurel, una cabeza de ajo grande, sal, y eso es para cocer la carne. Y nuestro maíz, tenemos hoy nuestra mejorana y maíz, son 6 kilos de maíz ya precocido. Y después para nuestro chile, para guisar el pozole, tenemos 150 gramos de chiles de California. Ustedes pueden, si no tienen los suficientes chiles California, le pueden agregar chile ancho para completar la cantidad, no hay problema. Y tenemos orégano, tenemos ajos para moler. Y esto es lo único que vamos a ocupar para hacer nuestra salsa y guisar el pozole. Para hacer nuestra salsa no estoy poniendo sal aquí porque normalmente yo le pongo bastante sal a la carne y lo pruebo hasta que ya lo ponga a hervir y ya vemos cuánta falta sal nos hace, y si no nos hace falta, pues así lo dejamos. Regresamos, lo voy a poner a cocer nuestra carne en agua. Voy a poner a hervir los chiles para molerlos. Yo los dejo que hiervan y los apago para que se suavicen. Y aquí ya tenemos la carne en la lumbre. La vamos a dejar hervir un rato para sacarle las impurezas de la carne y ponerle el grano. Aquí le voy a poner el laurel, la mejorana, ajo, cebolla y sal. Ya vamos a probar después, si le hace falta le ponemos más sal. Por lo pronto la voy a dejar hervir. Aquí ya empezó a hervir el pozole. Ahorita le voy a quitar toda la espumita que tiene arriba, que son las impurezas de la carne. Bueno, yo mientras está cociendo el pozole, yo piqué un poco de repollo. Ustedes pueden ponerle lechuga si gustan y cebolla. Voy a hacer también una salsa de tomatillo que nos gusta ponerle a una tostada, crema arriba, luego un poco de salsita y así comemos el pozole. Para la salsa tengo 16 gramos de chile de árbol asados, 400 gramos de tomatillo, un diente de ajo grande, y va a ser sal al gusto. Voy a poner a cocer estos tomatillos. Ahorita voy a empezar a hacer la salsa con el que voy a guisar el pozole. Vamos a poner los chiles una parte para que no se te llene mucho la licuadora y se pueda moler bien. Pero de todas maneras, a mí me gusta ponerle colarlo, porque a veces nuestra licuadora no está muy bien, y yo por eso lo cuelo. Le voy a poner un poquito de líquido para que se nos pueda moler bien. Ahí está. Si es necesario le vamos a poner más. Ahorita le voy a poner orégano, lo que agarré con la mano, y otro más. Y ya la otra no le voy a poner orégano, hasta después lo voy a probar para ver cómo me quedó.
Le voy a poner a 3 dientes de ajo grandes, como ustedes ven. Si es necesario, ahorita lo vemos si a ponerle más. No le pongo sal porque ya la carne tiene, el líquido tiene sal, así es que nada más le voy a poner ahorita a licuar. Aquí ya tenemos nuestro chile para guisar el pozole. Lo voy a pasar por el colador porque a veces las licuadoras no muelen muy bien y a mucha gente no les gusta ver los ollejitos, así es que yo lo cuelo. Y también a veces cuando yo hago el pozole, algunas ocasiones yo frío en un poco de aceite el chile, pero en esta ocasión lo voy a poner directamente a la olla para guisarlo. Les queda también riquísimo si esta salsa ustedes en un sartén le ponen poquita aceite y lo fríen y se lo ponen a la olla donde está su carne y el grano. Esta salsa, bueno, yo la uso para diferentes cosas. Este chile, hago enchiladas, lo uso para el menudo y para el pozole. Y a veces cuando hago mucho chile, que le veo cuánto utilizo en lo que voy a cocinar y lo demás lo pongo en un molde para utilizarlo en otras cosas. Como ven, queda todavía mucho ollejo, por eso me gusta colarlo. Ahorita vamos a seguir colando el demás y ponérselo a nuestra olla. Ya que tengo todos los ollejos aquí así, le voy a poner líquido para limpiar nuestra licuadora y que toda la salsa de los ollejitos se nos vaya, no desperdiciar nada. A mí me gusta usar todo y así de esta manera limpio la licuadora y el colador y lo vuelvo a exprimir un poco a que suelte todo el líquido. Luego vamos a pasar a ponerlo ya en la olla. Ahorita voy a incorporar el chile para guisar el pozole. Bueno, aquí ya voy a hacer la salsa para acompañar nuestro pozole. Le voy a poner primero, pongo los chiles. Esto también puede ser al gusto porque a mucha gente no le gusta que esté picoso, entonces le pueden poner los chiles que ustedes quieran. A nosotros, como nos gusta picoso, yo le pongo bastante chile y ya quien quiera pues le pone, si no, pero yo lo hago picoso. Ahorita le vamos a poner todos los tomatillos. No le voy a agregar ahora en este momento nada de líquido. Voy a poner a que se licúe también el ajo, un poco de sal. Le puedes agregar un pedacito de cebolla si tú gustas, si no, nada más así. Bueno, tuvimos una falla de audio y ahora voy a tratar de explicarles cómo lo hicimos. Nosotros lo comemos con un poco de repollo, un poco de cebolla, le ponemos poquito limón y le ponemos aguacate. A nuestras tostadas le ponemos un poco de crema y un poquito de salsa y así no lo comemos. Como están viendo ustedes aquí, le voy a poner su cremita a la tostada
la salsa y listo. Me quedó delicioso. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Que pasen buen día y no olvide cocinando con Benita.